En una ciudad pacífica, donde el tiempo parecía congelado en las sombras de su propio pasado, Pavel vivía en un abismo de deudas y desesperación. Sus días eran como páginas manchadas de pesar, y la única luz que vislumbraba era la frágil esperanza de un nuevo comienzo. Un día, como una tormenta que anuncia su llegada con truenos lejanos, Urakley, representante de una herencia inesperada, llama a la puerta de Pavel. Sus pasos resuenan en el pasillo como el eco de una sentencia a punto de ser pronunciada. El aura pesada de la habitación se intensifica con cada latido, como si el destino hubiera decidido visitar al hombre atormentado. Pavel Sergeyevich, pregunta Urakley con una voz que lleva el peso de antiguos secretos. La habitación parece encogerse, las paredes ahora son testigos silenciosos de un giro de los acontecimientos que resonaría durante mucho tiempo. Pavel, con los ojos cansados y el alma desgastada por la adversidad, responde con un saludo vacilante. Vengo a traer noticias de una tía lejana, Inesa Ivanovna, hermana de la madre de su ex esposa, Lyudmila, dice Urakley, desplegando la trama del destino que se desarrolla ante Pavel. La herencia de Inesa Ivanovna, escondida en el extranjero, aparece como un salvavidas para Pavel. Una fortuna inesperada que susurra promesas de redención y resurrección. Tus ojos, una vez oscurecidos por el peso del fracaso, ahora brillan con una llama renovada. Urakley revela los detalles de la herencia con una elocuencia que hace que cada palabra resuene como una sinfonía. Pavel, inmóvil, oye hablar de propiedades, riquezas y oportunidades que le esperan en tierras lejanas que apenas se atrevía a imaginar. La esperanza, latente durante mucho tiempo, ahora despierta como un fénix renacido de las cenizas. La escena, previamente teñida de gris y desesperación, se ilumina con la perspectiva de un nuevo comienzo. Pavel, ahogado por las deudas y la autocompasión, ve en la herencia una cuerda lanzada para rescatarlo de las profundidades de su propia ruina. Los ojos de Pavel reflejan la ambigüedad de la esperanza, mientras reflexiona sobre el regalo inesperado que le ha concedido el destino. La fortuna que se despliega ante él es como un espejismo en el desierto de su existencia desértica. Pero al mismo tiempo es una oferta irresistible, una oportunidad de recuperar todo lo perdido. Urakley concluye su narración, dejando a Pavel sumido en sus pensamientos. El silencio flota como una densa niebla, mientras la semilla del cambio germina en la mente del hombre que, durante demasiado tiempo, ha sido víctima de su propio destino. Así, en el corazón de la tranquila ciudad, Pavel se encuentra en una encrucijada donde el pasado y el futuro se entrelazan, trazando las líneas de una historia que está a punto de desarrollarse en capítulos inesperados y complejos. Mientras el anochecer baña la ciudad en tonos grises y azules, Pavel, impulsado por una determinación revitalizada, comienza su audaz plan para rescatarse de las garras del pasado. La dulzura de la noche parece hacer eco de su voluntad, como si el universo fuera consciente de la encrucijada en la que se encontraba Pavel. Se sumerge en las sombras de la ciudad, cada paso es un baile con el destino. Pavel sabía que no era solo la herencia lo que lo impulsaba, era una oportunidad para reparar el daño causado y reconstruir la vida que una vez había dejado escapar entre sus dedos temblorosos. La noticia del estado actual de Lyudmila, confinada a una silla de ruedas, alimenta la llama de la oportunidad en Pavel. Sus ojos, ahora iluminados por una determinación desesperada, ven la vulnerabilidad como una apertura a la reconciliación. La silla de ruedas, símbolo tangible de la fragilidad humana, se convierte en la pieza central de su plan meticulosamente elaborado. Lyudmila merece una vida mejor y yo seré el arquitecto de esa redención, se susurra Pavel mientras las sombras de la noche lo envuelven como un manto de nueva confianza. Se realizan contrataciones discretas y los engranajes del plan comienzan a girar. Se reclutan artífices de la manipulación silenciosa, cada uno de los cuales contribuye a la ilusión que Pavel está a punto de tejer. La atmósfera se carga eléctricamente con la promesa de un nuevo acto en la tragedia que es la vida de Pavel. En un ambiente casi cinematográfico, la ciudad es testigo de los preparativos del drama que está a punto de desarrollarse. Un equipo de escenógrafos de OPE prepara el escenario en la antigua casa de Lyudmila, donde sus destinos, de alguna manera, estaban entrelazados. La noche anterior a la ejecución del plan, Pavel contempla su tortuoso viaje. Una vida de errores y equivocaciones, donde la búsqueda de la redención se convirtió en la única constante. La oscuridad que lo rodeaba ahora servía de telón de fondo para la resurrección que anhelaba. Llega el momento. Bajo el velo de la noche, Pavel, vestido con un manto de arrepentimiento, se acerca a la casa que una vez llamó hogar. El crujido de las hojas bajo tus pies resuena como un tambor que marca el comienzo de una batalla interna.
Se encuentra frente a Lyudmila, cuyos ojos reflejan la luz parpadeante de las velas encendidas para recibir a un visitante inesperado. El olor a flores frescas llena el aire, un intento de enmascarar la amargura que flota entre ellas. Lyudmila, mi eterna musa, ha llegado el momento de la reconciliación, declara Pavel, mezclando sus palabras con la lejana melodía de la noche. Los ojos de Lyudmila, marcados por el dolor y la desconfianza, se fijan en él. ¿Qué quieres, Pavel? Las respuestas, impregnadas de un pasado turbulento, esperan el desarrollo de este teatro de sombras donde las líneas entre el perdón y la manipulación están a punto de disolverse. El plan está en acción y la noche guarda los secretos que Pavel busca descubrir. Las viejas tablas del suelo crujen bajo los pasos vacilantes de Pavel mientras se acerca a la frágil figura de Lyudmila. La habitación, llena de recuerdos que ambos preferirían olvidar, se convierte en el escenario de un reencuentro meticulosamente ensayado. Lyudmila, envuelta en un velo de desconfianza, observa la entrada de Pavel con ojos cautelosos. La luz de las velas danza sobre su rostro, revelando las cicatrices del pasado que intentó ocultar bajo la máscara de la aceptación. Pavel, ¿qué es lo que realmente quieres?, pregunta Lyudmila, su voz es una sinfonía de duda y esperanza. Pavel, ahora actor de su propio drama, respira profundamente antes de comenzar su actuación cuidadosamente coreografiada. Lyudmila, cada noche que pasé lejos de ti fue una sentencia que me impuse a mí mismo. Mis errores me perseguían y finalmente encontré el coraje para admitir que yo era el arquitecto de mi propia ruina. La expresión de Pavel, meticulosamente compuesta para transmitir arrepentimiento, es un espejo de la vulnerabilidad de Lyudmila. Se arrodilla ante ella, un gesto simbólico de sumisión a su propia culpa. Lyudmila, te juré que haría todo lo posible para corregir los errores del pasado. La herencia que nos dejó tu tía es la clave para construir juntos un futuro mejor. Prometo dedicarme a ti, en cuerpo y alma, redimiéndome de los pecados que un día cometí. Lyudmila, en silencio, absorbe las palabras que flotan en el aire como una promesa. La escena es conmovedora, con Pavel derramando su alma a los pies de una mujer que, en algún momento, creyó haber perdido para siempre. Te mereces una vida plena, Lyudmila, libre de las cadenas del pasado. Acepta mi mano y te alejaré de las sombras que nos han perseguido durante tanto tiempo, declara Pavel, su voz resuena en la habitación, teñida de con una esperanza que el mismo mal se atreve a creer. Lyudmila, rodeada por el aroma del perdón, se siente vulnerable ante la promesa de un nuevo amanecer. Las llamas de las velas se reflejan en sus ojos, ahora coloreados por una compleja mezcla de emociones. Acepto, Pavel. Si esta es realmente tu redención, estaré dispuesto a caminar a tu lado. La declaración de Lyudmila es un eco de una aceptación cautelosa, una señal de que tal vez sus destinos estén, de hecho, entrelazados. Pavel, ocultando una sonrisa de satisfacción, le ofrece la mano a Lyudmila, iniciando el primer paso de la intrincada coreografía que espera realizar. Las sombras de la noche son testigos del encuentro cuidadosamente preparado, donde las líneas entre el desamor y la redención comienzan a desdibujarse. Todavía queda un largo camino por recorrer en este delicado baile, pero la melodía de la promesa resuena en los pasillos del destino compartido de Pavel y Lyudmila. El crepitar de las velas llena el silencio cuando Pavel entra en la habitación con una cesta de flores exuberantes. El ambiente es tenso, lleno de expectativas y miedos que flotan como sombras danzantes sobre las desgastadas paredes. Lyudmila, sentada en una silla de ruedas como una reina solitaria de un reino perdido, observa a Pavel con ojos cautelosos. Las flores, aunque espléndidas, son como ofrendas frágiles en medio de la tumultuosa historia que comparten. Pavel, ¿qué son estas flores?, pregunta Lyudmila, su voz resuena en el espacio lleno de recuerdos. Pavel, decidido a transformar este momento en un soplo de felicidad, responde con una sonrisa. Son un regalo para ti, Lyudmila. Una expresión de mi compromiso de hacer que tu vida sea tan hermosa como estas flores. Lyudmila acepta la canasta con una elegante inclinación de cabeza, pero sus ojos reflejan una cautela que trasciende la mera aceptación de un regalo. Las flores, símbolos efímeros de la belleza que Pavel promete traer a la vida de Lyudmila, se convierten en espectadores silenciosos de un intrincado encuentro. Mientras Pavel busca las palabras adecuadas para romper el velo de incomodidad, sus ojos captan algo peculiar en la habitación. Sobre la mesa, dos pares de bragas están atadas, como un eco lejano de un pasado compartido. Lyudmila, ¿recuerdas esto? Pavel señala las bragas y su voz tiembla con una mezcla de nostalgia y tristeza. Lyudmila, intrigada,
examina las bragas, cuyos intrincados nudos atestiguan un gesto de amor y cuidado perdido en el laberinto del tiempo. Sí, lo recuerdo. Solías atarme la ropa interior cuando éramos jóvenes. La mirada de Pavel, una mezcla de dolor y ternura, revela la amargura de lo perdido. Sacude la cabeza como si intentara expulsar los fantasmas del pasado que lo persiguen. Estas bragas, Lyudmila, son un recordatorio de una época en la que nuestra felicidad era tan simple como hacer un nudo. Pero ahora. Deja la frase flotando en el aire, lleno de pesar no expresado. Lyudmila, envuelta en una tristeza compartida, asiente como si comprendiera el peso de las palabras no dichas. La habitación, por un breve momento, está impregnada por el eco de los recuerdos y las elecciones que dieron forma a su destino. Pavel, decidido a romper el lamento silencioso, se vuelve hacia las flores. Quiero que estas flores sean un nuevo nudo en nuestra historia, Lyudmila. Una promesa de que incluso frente a las imposibilidades, hay belleza y vida por encontrar. Lyudmila, mirando las flores que tiene en las manos y luego a Pavel, se permite sonreír. Una sonrisa frágil pero verdadera. Las flores del pasado, las bragas con cordones y las palabras no dichas convergen en este fugaz momento de reconciliación. El capítulo finaliza con la sala iluminada por velas y flores, un altar efímero erigido a la memoria de lo que fue y la esperanza de lo que puede ser. El melodrama de la vida continúa, resonando en los corazones de Pavel y Lyudmila, mientras bailan sobre el fino hilo entre lo que se ha perdido y lo que aún se puede encontrar. Lyudmila, envuelta en la fragilidad de sus propias emociones, observa a Pavel con ojos escrutadores. La habitación, iluminada por la luz parpadeante de las velas, es el escenario donde chocan el pasado y el presente, y donde las palabras de Pavel resuenan como una melodía incierta. Pavel, no puedo ignorar el pasado. Las heridas son profundas y el tiempo no las borra fácilmente, confiesa Lyudmila, con la voz llena de una mezcla de desconfianza y resignación. Pavel, consciente de que sus palabras llevan el peso de una promesa incumplida, se arrodilla ante Lyudmila. Lyudmila, admito que he cometido errores terribles. Pero nunca, en ningún momento, te he traicionado. Toda mi vida, incluso en la oscuridad, ha sido un testimonio del amor que siento por ti. Por favor, créeme. Los ojos de Lyudmila reflejan la tormenta de sus propias dudas, pero una chispa de deseo de comprensión brilla en su expresión. Pavel, desesperado por abrir una grieta en el muro que ella ha construido alrededor de su corazón, continúa con su confesión. Sé que es difícil aceptar mis palabras, pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para enmendar los errores del pasado. Esta herencia no es solo un medio para escapar de mis deudas, sino una oportunidad para construir un futuro en el que podamos encontrar la paz y la felicidad que nos fueron negadas. Lyudmila permanece un momento en silencio, como reflexionando sobre las palabras de Pavel. La sala, impregnada de tensión, es un escenario donde se desarrolla la batalla entre la razón y la emoción. Pavel, decidido a no dejar pasar la oportunidad, toma la mano de Lyudmila entre las suyas. Dame una segunda oportunidad, Lyudmila. Sé que no la merezco, pero estoy dispuesta a luchar por ti. Cásate conmigo, déjame mostrarte que las promesas del pasado pueden convertirse en un futuro diferente. Lyudmila mira a Pavel, perdida entre la vacilación y la posibilidad de redención. La habitación, ahora llena de oscuridad, parece reflejar la incertidumbre que flota en el corazón de Lyudmila. El capítulo culmina en un silencio pesado, donde las palabras no dichas resuenan como susurros fantasmales. La compleja danza entre el pasado y el presente, el amor y la traición, deja el destino de Pavel y Lyudmila en la balanza de la elección. El próximo capítulo espera, ansioso por revelar las consecuencias de este dramático encuentro. En el contexto sombrío de la sala, Pavel, ahora envuelto en un aura de nueva confianza, habla con determinación. Lyudmila, sentada en su silla de ruedas, observa atentamente, como un juez que evalúa la sinceridad de las palabras del acusado. Pavel, en el pasado me han hecho promesas vacías. No quiero volver a verme arrastrada a un engaño emocional, advierte Lyudmila, con los ojos fijos en los de Pavel. Pavel, consciente de que sus palabras deben trascender la retórica vacía, responde con solemne seriedad. Lyudmila, entiendo tu desconfianza. Pero esta vez es diferente. Esta herencia es una bendición y una responsabilidad. Estoy dispuesta a vender propiedades, liquidar activos, hacer lo que sea necesario para garantizar que tengamos los medios para brindarte los mejores servicios médicos. Cuidado y una vida digna. Las palabras de Pavel, imbuidas de un deseo genuino de redención,
flotan en el aire como un compromiso solemne. La sala, iluminada solo por la tenue luz de las velas, es testigo del eco de los votos pronunciados. Liudmila, cautelosa, reflexiona sobre las palabras de Pavel antes de pronunciar cualquier respuesta. La silla de ruedas parece ser a la vez un símbolo de su vulnerabilidad y un trono de decisiones intransigentes. Estoy de acuerdo con un periodo de prueba, anuncia Liudmila, sus palabras llenas de una mezcla de desconfianza y esperanza. No estoy dispuesto a aceptar tu promesa a ciegas. Necesito ver acciones tangibles que respalden tus palabras. Pavel, aceptando la condición impuesta por Liudmila, asiente respetuosamente. Entiendo, Liudmila. Mis acciones hablarán más que mis palabras. Te daré todo el tiempo que necesites. En la frágil calma que se ha instaurado, la inesperada llegada de Sergei arroja ondas inquietantes sobre el delicado escenario. El suave crepitar de las velas casi se pierde en el peso de los recuerdos que trae consigo. Sergei, al entrar en la habitación, es como una sombra del pasado que se extiende sobre el presente de Pavel y Liudmila. Sus ojos, cargados con el peso de las experiencias compartidas, se encuentran con los de Pavel, que ahora se encuentra en una nueva encrucijada. Pavel, ¿realmente crees que puedes reemplazar lo que una vez se rompió? Esta habitación, estos recuerdos, no se desvanecen tan fácilmente, dice Sergei, su voz es una mezcla de amargura y resignación. Pavel, sin retroceder ante la sombra del pasado, responde con una determinación que apenas enmascara sus inseguridades. Sergei, no estoy tratando de borrar el pasado, solo de construir un futuro mejor para Liudmila. Liudmila, observando la interacción entre los dos hombres de su vida, permanece en silencio. La silla de ruedas ahora se siente como una barrera simbólica entre los mundos que alguna vez compartió con Sergei y la promesa incierta que ofrece Pavel. Sergei, al darse cuenta de la fragilidad de la situación, mira a Liudmila. Liuda, mi presencia no es para molestar, sino para presenciar. Ten cuidado con las promesas que hace. Conozco esa mirada de antes. Liudmila, ahora dividida entre dos capítulos de su vida, murmura con voz vacilante, Sergei, deberías haber venido en otro momento. La atmósfera, saturada de emociones no expresadas, deja un sentimiento de desesperación pendiente. La vela que ilumina la habitación parece temblar, reflejando la incertidumbre de lo que está por venir. La llegada de Sergei marca un punto de inflexión y las sombras del pasado se ciernen sobre el presente. El próximo capítulo espera, ansioso por revelar los acontecimientos que darán forma a los destinos entrelazados de Pavel, Liudmila y Sergei, en una narrativa dramática y melancólica. La escena oscura se ilumina con la vela parpadeante, mientras la decisión flota en el aire, pesando sobre los hombros de Liudmila. Entre Pavel y Sergei, ella es el epicentro de la agitación emocional, una tormenta silenciosa que se avecina en la habitación. Pavel, arrodillado a los pies de Liudmila, hace un último intento por conquistar su corazón. Su rostro refleja desesperación y sus palabras cargan con el peso de la vulnerabilidad. Liuda, no me pidas que elija entre nosotros dos. Te pido que elijas la oportunidad de un nuevo comienzo, de un amor renovado. Déjame cuidar de ti y esta vez haré todo diferente. Liudmila, al observar al hombre que una vez juró amar, siente que su lucha interna se intensifica. Los recuerdos del pasado, las cicatrices emocionales, todo se mezcla con la desesperada oferta de Pavel. Se siente como un personaje de una tragedia griega, un hilo en el telar de las barcas, incapaz de escapar del destino que se desarrolla ante ella. Sergei, al presenciar la escena, mantiene un pesado silencio. Su mirada se encuentra con la de Liudmila, compartiendo una comunicación silenciosa que trasciende las palabras. Él comprende las luchas que ella enfrenta, las promesas que flotan en el aire y la difícil elección que le espera. La vela, testigo mudo de los dramas humanos, falla mientras Pavel espera una respuesta y Sergei espera, todavía atrapado en los recuerdos que lo trajeron aquí. Liudmila finalmente rompe el tenso silencio. Pavel, levántate. Yo, necesito más tiempo para decidir. El terreno vuelve a parecer firme bajo el mando de Pavel, pero persiste la incertidumbre. La vela, casi apagada, simboliza la fragilidad de la esperanza. La decisión de Liudmila, pendiente en el aire, deja el siguiente capítulo a merced del destino. La desesperada súplica de Pavel resuena en la silenciosa habitación, mientras los tres personajes esperan que los acontecimientos se desarrollen, con el futuro incierto moldeando inexorablemente sus vidas. La habitación, envuelta en un silencio cargado, espera la elección de Liudmila,
que flota en el aire como la última hoja de otoño a punto de caer. La vela, casi apagada, refleja la frágil esperanza que permanece en cada corazón. Lyudmila, con los ojos cargados de recuerdos, mira alternativamente a Pavel y Sergei. En sus rostros, las cicatrices del pasado se hacen visibles, como marcas indelebles del tumultuoso viaje que la vida les ha impuesto. Liuda, por favor, suplica Pavel con un brillo de desesperación en los ojos. No me condenes al vacío. Déjame ser parte de tu camino hacia la curación. Sergei, en silencio, observa con profunda tristeza. Conoce la batalla interna de Lyudmila y siente cada paso vacilante hacia la decisión inevitable. Lyudmila, elige el futuro, susurra Sergei, con palabras llenas de aceptación, incluso si ese futuro no incluye a ninguno de nosotros. Las palabras cuelgan en la habitación como el último aliento de una canción que se niega a terminar. Lyudmila levanta la vista y sus ojos reflejan una decisión dolorosa que corta como una hoja afilada. Yo elijo la soledad. Pavel y Sergei, ambos afectados por el rechazo, sienten el peso de sus esperanzas destrozadas. La vela, ahora apagada, simboliza el final de un capítulo y el comienzo de un viaje solitario. Necesito encontrar mi propia cura, murmura Lyudmila con la voz temblorosa. Ambos son parte de mi pasado, pero no puedo aferrarme a él. La sala, que alguna vez resonó con palabras de promesas y confesiones, ahora resuena con la tristeza de la inminente partida. Lyudmila, levantándose de su silla, camina hacia la puerta, dejando atrás a dos hombres que comparten la amargura del rechazo. Al borde de la soledad, Lyudmila se enfrenta al camino que les espera, mientras Pavel y Sergei se enfrentan al vacío de lo que podría haber sido. El destino, implacable, traza líneas separadas para estas almas unidas por el pasado, pero ahora destinadas a vagar por caminos solitarios. El eco del silencio llena el espacio vacío de la habitación que alguna vez fue testigo de la agitación emocional de las decisiones difíciles. Lyudmila, ahora separada de Pavel y Sergei, ve la soledad como un desafío inevitable. La pálida luz de la luna invade la habitación, proyectando sombras sobre los rostros demacrados de Pavel y Sergei. Ambos permanecen inmersos en pensamientos profundos, contemplando los caminos que la vida les ha tejido, ahora irremediablemente separados. ¿Qué hicimos, Pavel? Murmura Sergei, con la mirada perdida en el horizonte. Todo este viaje parece haber sido en vano. Pavel, con la mirada fija en el vacío, suspira. A veces, incluso las mejores intenciones conducen a destinos indeseables. Lyudmila merece más de lo que podemos ofrecer. Mientras Lyudmila se enfrenta a la solitaria perspectiva de reconstruir su vida, Pavel y Sergei sienten el peso de sus decisiones. El pasado, ahora desprovisto de promesas, se cierne sobre ellos como una sombra constante. La luna, testigo silencioso de la tragedia humana, observa cómo cada protagonista se pierde en su propia melancolía. Las estrellas que salpican el cielo nocturno parecen titilar en una sinfonía de arrepentimiento. Los días pasan, convirtiéndose en semanas, mientras los tres personajes siguen sus caminos solitarios. Lyudmila, decidida a encontrar la curación interior, explora nuevos horizontes con un nuevo coraje. Mientras tanto, Pavel se sumerge en su negocio y utiliza la herencia como un salvavidas para sus fracasos pasados. Sergei, en un esfuerzo por dejar atrás el pasado, se embarca en un viaje de autoaceptación y descubrimiento. La ciudad, escenario de convulsiones emocionales, permanece envuelta en un silencio que hace eco de decisiones irreversibles. El capítulo de la historia de Pavel, Lyudmila y Sergei llega a un final melancólico, dejándolos con las cicatrices de un amor que se desmoronó. El próximo capítulo espera en las sombras, guardando secretos y posibles redenciones para aquellos que se atrevan a enfrentar los nuevos comienzos solitarios que impone la vida. La soledad se convierte en la compañera silenciosa de Lyudmila, envolviéndola como una niebla helada que impregna cada rincón de su vida. El sonido monótono de las manecillas del reloj resuena en el pequeño apartamento, marcando el ritmo lento e inexorable de tu nuevo comienzo solitario. Lyudmila se enfrenta a la inmensidad de un futuro incierto. Las paredes, que alguna vez estuvieron llenas de promesas, ahora parecen susurrar historias de arrepentimiento. Examina las bragas con cordones, símbolos de un amor que alguna vez existió, ahora relegado a un cajón oscuro. Pavel, en su búsqueda de redención, recorre un camino tortuoso. Cada paso parece resonar con el peso de la herencia y las decisiones que dieron forma a su vida. La riqueza repentina no logra llenar el vacío dejado por la ausencia de Lyudmila. Sergei,
mientras intenta desenredar los hilos del pasado, se enfrenta a las cicatrices emocionales que la llegada de Pavel ha reabierto. La herida del rechazo aún arde y se pregunta si las promesas de un nuevo comienzo no fueron más que ilusiones pasajeras. Las estaciones cambian, pero la melancolía persiste. Lyudmila observa las hojas bailar con el viento otoñal, reflexionando sobre lo efímero de la vida y el amor perdido. La ciudad, ahora impregnada del eco de la soledad de sus protagonistas, es testigo silencioso de destinos entrelazados que se han desmoronado. Los días de Lyudmila se convierten en una serie de rituales solitarios. Café por la mañana, mirando por la ventana la vida que pasa. Noches solitarias, acompañadas solo por el murmullo lejano de la ciudad. El teléfono permanece en silencio, un recordatorio constante del vacío que te rodea. En el tenso silencio del apartamento de Lyudmila, Pavel se sumerge en las sombras de secretos ocultos. El aire se carga de electricidad, anticipando la revelación en el horizonte. Sostiene un sobre polvoriento, una pieza vital en el rompecabezas de su búsqueda de redención. La habitación, una vez impregnada de la melancolía de la soledad, ahora se convierte en el escenario del giro inesperado de los acontecimientos. Lyudmila, ajena al torbellino que se avecina, hojea una revista mientras el café se enfría lentamente frente a ella. Sin embargo, las páginas de la revista quedan eclipsadas por la inminencia de lo desconocido. Necesito decirte algo, murmura Pavel, vacilante pero decidido. Sale de las sombras y revela la verdad que mantuvo oculta. La revelación flota en el aire como una tormenta a punto de azotar la ciudad. Lyudmila, perpleja, vuelve su mirada hacia Pavel y sus iris capturan la ansiedad en sus ojos. ¿Qué es?, pregunta, sin darse cuenta de que la respuesta podría desencadenar una cascada de consecuencias incontrolables. Las palabras de Pavel, llenas de arrepentimiento y un toque de desesperación, resuenan en la habitación. Liuda, la herencia, no es lo que parece. Es una maldición disfrazada de regalo. Estamos atrapados en algo mucho más grande que nosotros mismos. La confesión flota en el aire, hundiendo la atmósfera en una oscura gravedad. El secreto, guardado durante tanto tiempo, ahora se escapa de las grietas de la realidad, transformando la narrativa de una historia de redención a una tragedia inminente. El apartamento, alguna vez lleno de tensión expectante, ahora resuena con traición. Lyudmila, consumida por la búsqueda de la verdad, tropieza sin darse cuenta con las piezas del rompecabezas reunidas por Pavel. El aire está lleno de la amargura de la inminente revelación. Pavel, ¿qué escondes?, Lyudmila pregunta, con voz temblorosa, mientras sostiene en sus manos el sobre polvoriento que contiene los oscuros secretos. La verdad, antes envuelta en una red de mentiras, ahora clama por ser liberada. Pavel, acorralado por la inevitabilidad de la exposición, se desmorona ante la silenciosa acusación en los ojos de Lyudmila. Yo, quería protegerte, susurra, buscando refugio en explicaciones evasivas. Sin embargo, la conspiración meticulosamente elaborada comienza a desmoronarse bajo el peso de la verdad. La narración, una vez moldeada por promesas de redención, se desmorona ante los ojos de Lyudmila. El descubrimiento de la conspiración arroja sombras más profundas sobre la relación que ella estaba empezando a reconsiderar. Las paredes del apartamento parecen cerrarse, atrapándola en un doloroso dilema. Lyudmila, decidida a desentrañar las mentiras y verdades a medias, se sumerge entre las líneas del pasado recientemente revelado. Cada palabra, que alguna vez estuvo llena de promesas, ahora resuena con la traición que trató de evitar. El sobre, como una frase de tu propio destino, permanece abierto en tus manos. El apartamento, que alguna vez fue escenario de promesas y planes, se convierte en un campo de batalla emocional cuando Lyudmila confronta a Pavel sobre las sombras que ha descubierto. Un pesado silencio flota en el aire, cargado de la tensión de las verdades no dichas. Pavel, ¿cómo pudiste hacer eso?, pregunta Lyudmila, su voz resuena por los pasillos de su pasado compartido. Pavel, consciente de la inminente revelación, la afronta con la mirada desviada y una expresión de culpa mal disimulada. Las palabras son como hojas afiladas que cortan el vínculo ya frágil. Acusaciones y justificaciones llenan el espacio que antes ocupaban las promesas. Pavel, desesperado por mantener cierta apariencia de control sobre la situación, murmura disculpas y explicaciones que parecen frágiles bajo el peso de la traición. Lyudmila, decidida a afrontar la verdad, se mantiene firme a pesar de que su corazón está destrozado. La confianza, una vez fundada en nuevas esperanzas, llega a su punto más bajo.
Cada palabra intercambiada es como un martillo que rompe los ya frágiles fragmentos de la relación. El incómodo encuentro se desarrolla entre miradas penetrantes y silencios cargados. Lo que se concibió como un renacimiento ahora parece más bien un entierro. La siguiente página de esta turbulenta historia está a punto de pasar, trayendo consigo la promesa de más conflictos y decisiones dolorosas. Los destinos de los personajes, sellados por decisiones amargas, aguardan en las sombras de este doloroso encuentro. El paisaje que Pavel pintó meticulosamente se derrumba, revelando un paisaje desolado por sus propias elecciones. El meteórico ascenso que había imaginado ahora se desmorona ante sus ojos, convirtiéndose en una caída libre hacia el abismo de su propia perdición. La noticia de la traición y la manipulación se esparce como humo venenoso, envolviendo a Pavel en una niebla de deshonra. Los amigos que alguna vez lo aplaudieron se distancian, dejándolo aislado en el vórtice de su propia destrucción. Los muros del renacimiento planificado se convierten en tumbas, cada ladrillo es un testimonio de las mentiras que provocaron su caída. Las palabras cortantes de aquellos que alguna vez lo consideraron un ejemplo de redención son como dagas que perforan el alguna vez orgulloso cadáver de Pavel. La caída es rápida, brutal y, sobre todo, merecida. Pavel, ahora expuesto, afronta las consecuencias de sus acciones con una dignidad que roza la desesperación. El hombre que soñaba con un renacimiento se encuentra entre los escombros de una farsa derrumbada. Las lágrimas de la redención son reemplazadas por las lágrimas de la caída mientras enfrenta la dura realidad de su propia creación. La etapa de la vida de Lyudmila se convierte en un drama silencioso cuando Sergei, una figura del pasado, emerge de las sombras para intervenir en la agitación que ha envuelto la existencia de la mujer que una vez amó. Su rostro es una máscara de emoción controlada, una serenidad que esconde las tormentas internas. Sergei, hasta entonces observador silencioso, decide romper su posición de espectador lejano. Se acerca a la escena de la desesperación, con expresión fría y palabras medidas. Su pasado es una herida abierta, pero Sergei, incluso con cicatrices profundas, todavía lleva una preocupación camuflada bajo una fachada helada. Las palabras de Sergei ofreciendo ayuda cortaron el aire pesado y resonaron entre los escombros emocionales dejados por Pavel. La ayuda se brinda con la misma seriedad que un médico ofrece una cura a un paciente, pero la aceptación de Lyudmila es reticente, como si temiera la sombra del pasado que se manifiesta en la figura de Sergei. Entre líneas de diálogo sobrio y gestos calculados, se teje la complejidad de esta interacción. Es un baile delicado entre dos antiguos amantes, cuyos destinos se han entrelazado inextricablemente. La preocupación de Sergei es una llama tenue, prueba de que incluso en las ruinas de lo que alguna vez fue, quedan restos de tensión. Lyudmila, envuelta en las sombras de traiciones pasadas y promesas incumplidas, inicia un viaje íntimo y doloroso en busca de su propia esencia. Los tortuosos laberintos del pasado y del presente se despliegan ante ella, creando una compleja red de emociones y decisiones. Se convierte en la heroína renuente de su propia narrativa, con el corazón marcado por los errores y las decisiones difíciles que la vida le ha impuesto. En este capítulo, las palabras de Lyudmila resuenan como un suspiro solitario en el vasto espacio de su propia existencia. Consciente de la complejidad de sus relaciones, se aventura en los rincones más oscuros de su alma, buscando una verdad que quizás solo pueda encontrar en un valiente enfrentamiento consigo misma. Caminando por los pasillos del pasado, Lyudmila se adentra en los recuerdos que marcaron su vida. Las decisiones que la trajeron aquí son como fantasmas que se ciernen sobre ella mientras intenta descifrar qué es verdad y qué es ilusión. Cada paso del viaje es un puente entre los fragmentos de un amor roto y las promesas que el viento del tiempo se llevó consigo. Entre lágrimas silenciosas y profundos suspiros, Lyudmila intenta encontrar su lugar en un mundo que, hasta entonces, ha estado marcado por errores y decepciones. Sus conflictos internos se reflejan en los paisajes emocionales que atraviesa, en los que cada rincón saca a la superficie el dolor de las decisiones difíciles y la esperanza temblorosa de un futuro redentor. La niebla de la verdad persiste y se cierne sobre Pavel y Sergei como un manto implacable. En este capítulo, las sombras del pasado crecen, se proyectan sobre ambos hombres y los obligan a enfrentar sus propias conciencias en una desgarradora danza de reflexión. Pavel, una vez involucrado en sus maquinaciones y manipulaciones, se encuentra frente a un espejo cruel que refleja las consecuencias de sus elecciones. El plan meticulosamente ideado ahora se desintegra ante sus ojos, revelando no solo las mentiras que construyó, sino también las profundas cicatrices que su ambición dejó en quienes lo rodeaban.
En sus monólogos internos se enfrenta cara a cara con la fragilidad de su propia moral, un despertar de conciencia que resuena en las paredes vacías de sus ambiciones egoístas. Sergei, a su vez, se encuentra inmerso en sus propios reflejos. La traición del pasado y la visión del esfuerzo de Pavel por recuperar a Lyudmila arrojan sombras inquietantes sobre su mente. En medio de un mar de recuerdos dolorosos, se encuentra cuestionando sus propias decisiones y preguntándose si el perdón es una posibilidad real o solo una ilusión fugaz. El capítulo se desarrolla como un duelo silencioso entre dos hombres, ambos enfrentados al inevitable choque de sus acciones y las heridas que se infligieron mutuamente. Los diálogos internos revelan una búsqueda de redención y comprensión, mientras los personajes enfrentan las consecuencias de sus destinos interconectados. La verdad, este agente transformador, actúa como una espada afilada, cortando capas de engaño y revelando las verdades ocultas que han dado forma a sus vidas. Este capítulo, en su melodía melancólica, es un punto de inflexión donde las conciencias se agitan para despertar, dejando tras de sí un rastro de arrepentimientos y un eco doloroso de las decisiones tomadas. En el lento ritmo de la narración, la atención se centra ahora en Serga, un personaje que, durante mucho tiempo, ocupó los márgenes de la trama. Sin embargo, en este capítulo emerge como un protagonista silencioso, iniciando su propio proceso de redescubrimiento. El entorno refleja el cambio inminente en la vida de Serga, y los escenarios adquieren tonos más oscuros y profundos. Tu interior, una vez oscurecido por heridas del pasado, comienza a iluminarse con la tenue luz de la autotransformación. El dolor que lo consumía poco a poco se convierte en resiliencia, evidenciada por una nueva postura y una mirada decidida. Las cicatrices emocionales, acariciadas durante mucho tiempo por el velo de la tristeza, comienzan a sanar. Cada paso, cada reflexión interna, es un intento consciente de reconstrucción. Palabras no dichas, sentimientos enterrados, comienzan a resurgir como tímidos murmullos en tu conciencia. La historia personal de Serga, hasta entonces oculta, se va desplegando poco a poco en un entramado de experiencias que dieron forma a su viaje. Las interacciones con Pavel y Lyudmila, que antes estaban marcadas por el dolor y el resentimiento, ahora adquieren un tono diferente. Serga, lejos de la figura de víctima, afronta estos encuentros con una nueva serenidad. Su diálogo, antes intercalado con pesados silencios, ahora fluye con una melodía de aceptación y perdón. En este tenso y oscuro escenario, los viajes de Lyudmila, Pavel y Sergei convergen en un punto de inflexión, donde el destino parece trazar sus caminos de manera impredecible. La narrativa, entrelazada por decisiones pasadas y revelaciones pendientes, alcanza un clímax donde las líneas entre el pasado y el presente se vuelven borrosas. Lyudmila, epicentro de esta tormenta emocional, se enfrenta al dilema de sus decisiones. Cada paso, cada elección, parece llevar el peso del pasado y el eco de lo que está por venir. La silla de ruedas, que alguna vez fue un símbolo de fragilidad, se convierte en el trono de su fuerza interior. Sin embargo, la decisión que debe tomar sigue siendo una encrucijada de emociones y complejidades. Pavel, que alguna vez fue arquitecto de planes audaces, ve su trama tejida por un giro inesperado. Los cimientos de su renacimiento comienzan a resquebrajarse, mientras la revelación de oscuros secretos amenaza con desmoronar sus esperanzas meticulosamente construidas. Su destino, que alguna vez pareció prometedor, ahora pende del borde de la incertidumbre. Sergei, un observador distante de sus vidas entrelazadas, entra en escena con una fría intervención, ofreciendo una ayuda que Lyudmila no está dispuesta a aceptar. Su papel, ahora ampliado, es crucial para el resultado inminente. La resiliencia que Sergei descubrió en su proceso de redescubrimiento se convierte en una fuerza intrigante, un elemento clave en una trama compleja. Los diálogos cargados de emoción resuenan en los pasillos de esta encrucijada, mientras que los destinos de los tres protagonistas están indisolublemente entrelazados. El punto de inflexión, como una ola a punto de estrellarse contra la orilla, lleva consigo el suspenso y la tensión de un capítulo que, incluso en su clímax, es solo un preludio de acontecimientos futuros. A la sombra del punto de inflexión, las intrincadas relaciones entre Lyudmila, Pavel y Sergei se desmoronan, hundiéndose en un abismo sin retorno. Cada elección hecha en el pasado, cada entrelazamiento de destinos, se convierte ahora en una barrera insuperable, erigida por los escombros de las esperanzas y la confianza que alguna vez existieron. Lyudmila, bajo el peso de las recientes revelaciones, se enfrenta al inminente colapso de sus tumultuosas relaciones. El tenue hilo que la unía a Pavel y Sergei se rompe, liberando una ola de desilusión que resuena en su interior. La silla de ruedas, símbolo de su viaje,
ahora se siente como una prisión que ella misma construyó, atrapándola en un laberinto de emociones complejas. Pavel, tras la dramática caída de sus esperanzas, intenta desesperadamente salvar los pedazos rotos de su plan. Sin embargo, la verdad desnuda lo rodea, revelándolo como el artífice de su propia desgracia. El ascenso meteórico que buscaba se convierte en una caída libre, a medida que las relaciones que intentó recrear se desmoronan bajo el peso de las mentiras. Sergei, un mediador silencioso hasta entonces, ve cómo sus intentos de reconciliación se desmoronan ante los escombros emocionales. Su oferta de ayuda es ahora un eco vacío, perdido en la cacofonía de palabras no dichas y sentimientos no expresados. El hombre transformado por la adversidad se enfrenta a las limitaciones de su papel en este teatro trágico. Diálogos cargados resuenan por los pasillos de relaciones destrozadas, con palabras que se convierten en espinas afiladas. La atmósfera está impregnada de una melancolía palpable, mientras que el colapso de las relaciones deja un rastro de ruinas emocionales. Este capítulo, marcado por la desesperación, es un ascenso hacia un abismo donde la redención parece cada vez más lejana. En el oscuro crepúsculo de su propia creación, Pavel se enfrenta al amargo precio de la soledad que ha labrado con tanto esfuerzo. Su mundo se derrumba como un castillo de naipes, revelando la fragilidad de la ilusión que intentó construir. El silencio que ahora envuelve vuestra existencia es más ensordecedor que cualquier tormenta. Pavel, una figura solitaria a la sombra de su propio destino, camina por los pasillos vacíos de la vida que una vez planeó. Los ecos del fracaso resuenan a cada paso mientras se enfrenta cara a cara con las ruinas de sus propias ambiciones. Los rostros ausentes, las voces silenciadas, se convierten en fantasmas que acechan sus días de soledad. La verdad, como una hoja afilada, corta profundamente, exponiendo la inutilidad de tus acciones. Las mentiras que Pavel construyó meticulosamente se desmoronan, dejándolo desnudo frente al cruel espejo de la realidad. El brillo efímero de la riqueza y el éxito se desvanece, dando paso a un vacío oscuro que consume tu alma. La soledad, ahora su única compañera, es una pesada carga que Pavel lleva como castigo por sus elecciones. La lujosa habitación es ahora una prisión dorada, con sombras bailando en las paredes como recordatorios de una grandeza que se ha desvanecido. Cada suspiro es un eco de su propio aislamiento, una banda sonora melancólica de la tragedia que él mismo protagonizó. En el capítulo oscuro de su existencia, Pavel contempla la silenciosa inmensidad que lo rodea. La soledad, una sombra fría, lo envuelve, recordándole que el precio de la ambición excesiva es la desolación personal. Y así, aislado en su propia creación, Pavel enfrenta la soledad como un exilio autoimpuesto, una sentencia que resuena en el silencio de su derrota. Liudmila, envuelta por la oscuridad de sus propias decisiones, inicia un viaje solitario en busca de redención. Sus pasos son pesados y llevan el peso de los recuerdos que se despliegan ante ella como una alfombra gastada. Cada paso es un eco de los momentos que ella desea desesperadamente reescribir. El camino, pavimentado con los adoquines de su historia, la lleva por tortuosos paisajes emocionales. Las sombras del pasado danzan a su alrededor, como espectros persistentes que han sido testigos de los altibajos de su viaje. Liudmila, ahora peregrina de su propia alma, se enfrenta a la tormenta interior en busca de un refugio emocional. Tu mirada, a menudo desviada de tu propio reflejo, se enfrenta ahora al espejo implacable de tus elecciones. Cada curva del camino es un recordatorio de los atajos que tomó, los desvíos que la llevaron a callejones sin salida emocionales. Sin embargo, Liudmila persiste, impulsada por la llama parpadeante de la esperanza de que la redención pueda aguardar en la siguiente curva. Los recuerdos, como fantasmas silenciosos, comienzan a manifestarse. Rostros del pasado, momentos congelados en el tiempo, la visitan nuevamente como espectros clamando expiación. Cada reencuentro es una herida reabierta, una oportunidad para enfrentar las propias sombras y encontrar curación en el reconocimiento sincero de los errores. Las lágrimas, ahora testigos silenciosos del viaje interior, fluyen como gotas de lluvia, lavando el dolor acumulado. Liudmila, en su búsqueda de la redención, comprende que el perdón comienza por ella misma. El camino es empinado, pero ella continúa guiada por la esperanza de que, al final, encontrará la paz que tanto anhela. La búsqueda de la redención es un viaje intrínseco, un viaje hacia adentro, donde las cicatrices del pasado pueden transformarse en tatuajes de aprendizaje. Y así, Liudmila camina sola en su odisea personal, esperando que cada paso la acerque más al perdón, la paz y, finalmente, la redención. En el intrincado escenario de la vida,
un personaje largamente olvidado emerge de las sombras del pasado de Pavel. Nastya, con su presencia como un rayo a punto de estallar, arroja un rayo de luz sobre la ya intrincada trama de las vidas de Lyudmila, Pavel y Sergei. Su regreso, como una pieza vital en un tablero de ajedrez emocional, desencadena una serie de eventos que resuenan en las vidas entrelazadas de estos atormentados protagonistas. El escenario se vuelve tenso cuando Nastya, envuelta en un manto de misterio, reaparece en la narración. Su regreso es como el preludio de una sinfonía desconocida, con notas de tensión y expectación flotando en el aire. Las miradas se encuentran y el silencio se instala, anticipando el inminente impacto de tu presencia. Lyudmila, con el corazón marcado ya por las cicatrices del pasado reciente, afronta el regreso de Nastya con una mezcla de aprensión e inquietud. El espectro de lo desconocido, encarnado en la figura de Nastya, arroja sombras sobre el prometedor viaje de redención que Lyudmila había iniciado. El futuro, que ya era incierto, se vuelve aún más volátil. Pavel, a su vez, ve en Nastya no solo un regreso, sino la resurrección de fantasmas enterrados durante mucho tiempo. Su rostro revela una mezcla de sorpresa y nerviosismo, mientras intenta desentrañar las capas del pasado que Nastya trae consigo. Las líneas de su rostro cuentan historias no dichas y sus ojos reflejan una vulnerabilidad que intenta ocultar. Sergei, el espectador distante, observa el regreso de Nastya con una expresión de calculada desconfianza. Descifra cada movimiento, cada palabra no pronunciada, como si leyera un código invisible. Su actitud fría y reservada revela que Nastya, para él, es más que una figura del pasado, es un enigma que amenaza con desentrañar los frágiles hilos de su propia reconstrucción emocional. El regreso de Nastya arroja una sombra sobre el ya complejo triángulo de relaciones, desenterrando secretos y verdades que estaban destinados a permanecer enterrados. El escenario está preparado para un acto dramático, donde el regreso de un solo personaje amenaza con alterar irrevocablemente el curso de la narración y dejar a los protagonistas a merced de las turbulentas mareas de un destino incierto. Las sombras del pasado cuelgan como un denso velo sobre los protagonistas, mientras el tan esperado enfrentamiento se pospone, dejando una tensión palpable en el aire. Cada personaje, cargando con el peso de sus propias verdades y mentiras, está a punto de enfrentarse a demonios que él mismo ha creado. El entorno, antes impregnado de expectación, ahora vibra con la ansiedad de la anticipación. Lyudmila, Pavel, Sergei y Nastya se encuentran al borde de una colisión de destinos largamente destinada. Las palabras no dichas flotan como espectros, listas para ser liberadas en el momento crítico. Lyudmila, con expresión decidida, ve el aplazamiento como una señal de que el universo está poniendo a prueba su capacidad de recuperación. Su mirada refleja el dolor silencioso de quien espera el enfrentamiento, consciente de que la verdad que pronto saldrá a la luz puede traer tanto sanación como destrucción. Las emociones contenidas, como un océano represado, amenazan con desbordarse. Pavel, siempre arquitecto de sus propias desventuras, siente la presión creciente de lo inevitable. Sus ojos delatan ansiedad mientras observa cómo se desarrolla ante él el juego de ajedrez de la vida. Cada movimiento, cada pieza del tablero, lleva consigo el peso de decisiones pasadas. Sergei, manteniendo la distancia, observa con una mezcla de sospecha y resignación. Sus sentimientos son una compleja sinfonía de dolor y compasión mientras espera ver cómo se desarrollará el drama. El pasado, aún fresco en tu memoria, susurra promesas y amenazas. Nastya, la recién llegada que trajo consigo no solo una presencia sino la inminente revelación de secretos, espera el momento de su entrada al escenario. Sus ojos, cargando con el peso de lo que presenciaron, esconden misterios y verdades que podrían cambiar el destino de todos. El enfrentamiento pospuesto, como un alambre tensado hasta el límite, promete un espectáculo de revelaciones crueles y redentoras. Cada personaje, inmerso en su propia angustia, está a punto de afrontar la inminente catarsis que decidirá no solo sus destinos individuales, sino también el destino entrelazado que comparten. La densa niebla del pasado extiende sus garras sobre los protagonistas, mientras el círculo vicioso de decisiones pasadas continúa tejiendo los hilos del destino. Cada acción arroja sombras más profundas sobre vidas que ya están envueltas en la oscuridad. Lyudmila, caminando bajo el peso de su soledad, reflexiona sobre los caminos que la trajeron hasta aquí. Cada decisión, un engranaje que gira en el intrincado mecanismo de su existencia, se convierte ahora en una corriente que la arrastra más profundamente hacia el abismo de la melancolía. Tus pasos están marcados por el eco de las decisiones tomadas y de las oportunidades perdidas. Pavel,
que alguna vez fue el arquitecto de su propio destino, se encuentra atrapado en una red de acontecimientos que él mismo ha creado. El plan que apuntaba a la redención ahora se despliega como un espectro del pasado, una narrativa que parece repetirse como un oscuro mantra. Cada intento de escapar del círculo vicioso solo te hunde más profundamente en su abismo. Sergei, al ver cómo se desarrolla la tragedia, siente que las cadenas del pasado se aprietan a su alrededor. Su papel como espectador reacio se ve comprometido por el dolor de presenciar a aquellos a quienes una vez amó ahora ahogándose en las consecuencias de sus propias decisiones. La línea entre pasado y presente desaparece. Nastia, con su sorprendente entrada, se convierte en una parte integral del ciclo, añadiendo una nueva dimensión al drama que se desarrolla. Su regreso, aunque impulsado por su propio propósito, añade una capa adicional de complejidad a la intrincada maraña de destinos entrelazados. El círculo vicioso, como una rueda oscura que gira incesantemente, revela la inevitabilidad de las consecuencias. Cada personaje, enredado en su propia tragedia, parece destinado a repetir los errores del pasado. El lamento silencioso del círculo vicioso resuena a través de los oscuros pasillos de la narrativa, mientras los protagonistas luchan por escapar de las ataduras de sus propias historias. El velo de lo desconocido se levanta, desencadenando una serie de acontecimientos que redefinen por completo la trayectoria de cada personaje. Lyudmila, inmersa en sus propias reflexiones melancólicas, se sorprende al descubrir una carta perdida, escrita por su tía, Lyudmila, la misma cuya herencia desencadenó toda la trama. El mensaje, anteriormente relegado al olvido, resurge como una voz del más allá, arrojando luz sobre secretos ocultos. Las palabras de la carta resuenan como un lamento en la habitación silenciosa. Lyudmila, mi querida sobrina, este legado no es solo material, sino un testimonio de amor y sacrificio. El verdadero valor reside en las lecciones que acompañan a cada herencia, en las elecciones que configuran nuestro camino. No te pierdas en las sombras del pasado. Pavel, que se consideraba el arquitecto de un renacimiento, se enfrenta ahora a una revelación que amenaza con demoler su meticulosa construcción. La verdad, una vez enterrada, emerge como un espectro no deseado, desencadenando una cadena de acontecimientos que desafía la narrativa cuidadosamente elaborada. Sergei, un observador silencioso de la tragedia, se ve obligado a afrontar una verdad que preferiría olvidar. Su papel en la compleja trama adquiere nuevos contornos, mientras el pasado y el presente chocan en un torbellino de emociones reprimidas durante mucho tiempo. Nastia, que ha regresado como catalizador de la intriga, se encuentra inmersa en la revelación y su presencia añade una dimensión inesperada a la trama. Su papel, alguna vez nebuloso, se vuelve crucial a medida que las piezas del rompecabezas se alinean. La revelación oculta, como un terremoto emocional, sacude los cimientos de vidas entrelazadas. Las consecuencias son inminentes y cada personaje se ve obligado a afrontar verdades que, durante demasiado tiempo, han permanecido en la sombra. El escenario está preparado para un acto final, donde las elecciones pasadas y presentes chocan, forjando un nuevo destino lleno de incertidumbre y redención. La siniestra luz de la verdad cae sobre Lyudmila, Pavel, Sergei y Nastia, quitándoles las máscaras que ocultaban verdades incómodas. El capítulo de aceptación de la realidad se desarrolla con la crudeza de un invierno implacable, dejando a los personajes sin escapatoria a las consecuencias de sus propios actos. Lyudmila, con la carta de su difunta tía Lyudmila todavía en sus manos temblorosas, absorbe las palabras que resuenan en el silencio de la habitación. Las lecciones de amor y sacrificio se revelan ahora como advertencias veladas, que señalan opciones que trascienden la mera transacción de una herencia. Se encuentra en la encrucijada de la aceptación, con la realidad desnuda invitándola a enfrentar las sombras y la luz. Pavel, cuyo meticuloso plan ahora está en ruinas, se enfrenta a la verdad que ha surgido de su pasado como un fantasma indómito. Su aceptación de la realidad es una pesada carga, la comprensión de que los cimientos de su redención eran frágiles. El dolor y la derrota bailan en sus ojos, reflejando la fragilidad de sus aspiraciones. Sergei, cuyo corazón ha sido tocado por las revelaciones ocultas, lucha por aceptar la verdad de que su intervención, aunque guiada por buenas intenciones, se perdió en el laberinto de conceptos erróneos. Su aceptación es una inmersión en las profundidades de su propia responsabilidad al enfrentar las consecuencias de sus acciones. Nastia, cuyo regreso añadió una capa de complejidad a la trama, se enfrenta a la realidad de su papel como protagonista clave en este intrincado drama. Tu aceptación es un viaje personal, una confrontación con tus propias motivaciones y conexiones con el pasado. Un pesado silencio se cierne sobre la escena,
que ahora está impregnada del peso de las verdades reveladas. Cada personaje se ve obligado a aceptar no solo lo que sucedió, sino también en quien se convirtió en el proceso. La aceptación de la realidad es un punto sin retorno, que arroja sombras sobre lo que queda de la trama, mientras los protagonistas enfrentan el precio de sus decisiones. El escenario está preparado para el siguiente acto, donde la aceptación se convierte en un catalizador para decisiones finales y giros impredecibles. El viaje de los personajes, ahora marcado por la aceptación de la realidad, avanza hacia su clímax, donde el destino de los protagonistas queda suspendido en el fino hilo entre la redención y la desesperación. El escenario está preparado para el gran final, donde se levanta el telón sobre el inesperado desenlace que espera a los protagonistas. Cada personaje, ahora sumergido en un mar de incertidumbre y dilemas, se enfrenta a decisiones finales que moldearán sus destinos de maneras inimaginables. Liudmila, guiada por la carta de su tía, recorre los pasillos de la herencia y los deseos incumplidos. Sus pasos resuenan como una melodía de despedida, mientras se enfrenta las sombras del pasado y los espectros del presente. La incertidumbre en sus ojos refleja el tumultuoso viaje que la ha llevado hasta este punto, donde el futuro se dibuja en tonos de misterio. Pavel, una sombra de su confiado pasado, enfrenta las consecuencias de sus acciones, una colisión inevitable con el destino que él mismo forjó. Su rostro muestra las marcas de una redención no lograda, mientras el resultado inesperado se desarrolla ante él, arrojando luz sobre los rincones más oscuros de su propia naturaleza. Sergei, con fría serenidad, observa cómo giran los engranajes del destino. Su intervención, alguna vez impulsiva, se convierte en una pieza crucial de este complejo rompecabezas. El resultado inesperado revela la dualidad de sus intenciones, dejándolo frente a las ramificaciones desconocidas de su propio papel en este drama interconectado. Nastia, con un aura de misterio, espera entre bastidores. Su regreso, como una pieza en movimiento, desencadena acontecimientos que desafían las expectativas. El resultado inesperado es su baile final, mientras teje su influencia en las vidas de aquellos a quienes toca con un toque sutil pero innegable. Las palabras no dichas flotan en el aire, creando una espesa atmósfera de anticipación. El resultado inesperado se desarrolla como una obra de teatro donde los personajes, moldeados por elecciones pasadas, se enfrentan a un punto sin retorno. El futuro, envuelto en velos de incertidumbre, espera revelar sus últimas cartas. El acto final se acerca, prometiendo una conclusión que trasciende las expectativas, una resolución que resonará en los pasillos del tiempo. El resultado inesperado es la promesa de que, incluso en la encrucijada final, lo impredecible puede convertirse en el hilo conductor de un destino que desafía todas las predicciones. El escenario está vacío, pero la atmósfera permanece cargada de la intensidad de las decisiones tomadas y los destinos entrelazados. El silencio cuelga como un pesado velo, cubriendo a los personajes mientras afrontan el adiós a un capítulo que dejará huellas imborrables en sus almas. Liudmila, caminando por los pasillos vacíos de la herencia, siente el peso del silencio. Tus pasos resuenan como una melodía de despedida, resonando en los pasillos del tiempo. Lleva consigo el equipaje de las decisiones tomadas, de los amores perdidos y redescubiertos. La carta de su tía, ahora un recuerdo desvanecido, la sostiene firmemente en sus manos, testigo silencioso de un viaje tumultuoso. Pavel, una sombra de lo que era antes, contempla el vacío que lo rodea. Su rostro, marcado por la falta de redención, refleja la tormenta interior que lo consumía. Los muros que alguna vez planeó construir para un renacimiento ahora se convierten en su melancólica prisión. El silencio es su única compañía mientras afronta el precio de sus acciones. Sergei, distante y contemplativo, observa el desolado paisaje que le rodea. La intervención que comenzó como un acto de protección se revela ahora como parte intrínseca de este complejo rompecabezas. El silencio es tu respuesta a los ecos lejanos de un pasado que aún deja cicatrices en tu alma. Nastia, envuelta en un misterio, desaparece entre las sombras. Su regreso, como su partida, está marcado por un silencio intrigante. Es una nota final no resuelta, una incógnita que permanece, incluso cuando el escenario parece vacío. El silencio de la despedida resuena como una sinfonía melancólica, una oda a los amores perdidos y a los caminos no tomados. Cada personaje, que ahora parte hacia destinos desconocidos, lleva consigo el peso de las decisiones tomadas y las marcas indelebles de una historia que trasciende el tiempo. A medida que el escenario se vacía, el silencio queda como testimonio mudo de lo vivido.
El próximo capítulo, aún no escrito, espera entre bastidores, listo para revelar nuevas historias entrelazadas y desarrollos inesperados. El silencio de la despedida es solo el preludio de un nuevo comienzo, donde los personajes encuentran la redención o se enfrentan al olvido eterno.